Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Esta es una de las grandes doctrinas que ustedes van a encontrar en la Biblia. Dios es bueno, pero ¿estuvo Asaf siempre seguro de esa bondad de Dios? Miren lo que dice el versículo número 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. ¿Lo puedes ver? Asaf no siempre estuvo seguro de la bondad de Dios con los de limpio corazón, y aquí lo está expresando. Al ver la prosperidad de los impíos, hizo que naciera dentro de él el pecado de la envidia. Y la envidia nunca llega sola, llega con otros pecados. Versículo número 6, mira lo que dice. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí, estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzan riquezas. ¡Wow! Estos pecadores no tienen temor de Dios. ¿Y puedes leerlo? Les va bien. Parece que todo lo tienen. Asaf debe de tener mucho cuidado con ese sentimiento, porque lo puede derribar hasta el suelo, y levantarse de esa situación es muy complejo. Versículo número 13. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado toda la mañana. Hasta aquí, Asaf llega con una conclusión muy errónea, que todo lo que ha hecho por el Señor, todo ha sido en vano, inútil. ¿Y tú qué crees acerca de Asaf? ¿Está bien o está mal? Es más, déjame preguntarte algo. Honestamente tú, cuando ves tu vida y la comparas con la de algún pecador que le va muy bien, ¿sientes lo mismo que Asaf? ¿Sigues pensando que Dios es bueno? 3. Y bueno, ¿qué les parece si vamos directo al Salmo? Sin introducción, sin preámbulos. Salmo 73, versículo número 1, dice de la siguiente manera. Ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. Este canto comienza con una declaración doctrinal muy profunda y muy importante. Asaf, quien es el autor de este salmo, comienza diciéndonos una gran verdad. Y esa gran verdad es que Dios es bueno. Él sabía que Dios había hecho un pacto condicional con Israel. Si ellos le obedecían, Dios los iba a bendecir. Y eso es bondad. Asaf también dice que Dios es bueno con los de corazón limpio. Dios sabe bendecir. Y miren, la bondad es uno de los grandes atributos de Dios. Ustedes van a encontrar la bondad de Dios por toda la Biblia. Una y otra vez ustedes van a leer que Dios es bueno. Por ejemplo, dice el Salmo 34:8, un salmo muy conocido. Gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. Dice el Salmo 107:1 lo siguiente: alabar a Jehová porque él es bueno, porque para siempre es su
misericordia. Salmo 145:7. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad. Sí, la Biblia dice una y otra vez que nuestro Dios es bueno. Pero, querido hermano, amigo, ¿tú realmente crees esta declaración doctrinal que Dios es bueno? ¿Qué se te viene a la mente cuando como hijo de Dios no salen las cosas como tú quieres, como tú esperas? ¿Lo crees cuando la dificultad llega a tu vida o a la de tus seres amados? ¿Sigues creyendo tú que Dios es bueno? Cuando ves tu vida y la comparas con la de algún pecador que parece que todo le sale bien, que parece que lo tiene todo, ¿sigues pensando tú que Dios es bueno? ¿Sabes? La bondad de Dios es uno de los grandes atributos que vemos en la Biblia, pero también es uno de los más mal entendidos por el hombre. Y es que desafortunadamente muchas veces no podemos apreciar la bondad divina porque queremos verla desde un punto de vista muy humano. Pero déjenme decirles que no importa lo que vean tus ojos, no importa lo que tus sentimientos digan, Dios es bueno. Dice Santiago 1:17 lo siguiente: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Santiago dice que Dios es la fuente de todo lo bueno, ya que todo lo bueno tiene su origen en Dios y desciende de lo alto. Asaf en este versículo nos está diciendo que él está totalmente seguro de la bondad de Dios, que Dios es bueno con su pueblo escogido y que es bueno para con los limpios de corazón. Usa la palabra ciertamente, y esa palabra me da la idea de que no hay sombra de duda. Él está totalmente seguro de que Dios es bueno, como si tuviera todas las pruebas en su mano para afirmar acerca de esa bondad. Por eso lo dice con una gran convicción: Dios es bueno. Pero antes de continuar estudiando este salmo, es necesario explicarte algo acerca de la estructura de este salmo, de la poesía de aquella época. Este tipo de salmo se conoce como salmo circular. ¿Qué quiere decir esto? Que empieza con una conclusión. Nos dice la conclusión en el primer versículo y luego va a desarrollar cómo llegó a esa conclusión, de tal manera que el primer versículo es muy parecido al último porque es como un círculo. Este es un salmo circular. Entender eso es muy importante porque cuando ustedes leen este salmo y empiezan en el versículo 1 leyendo de la bondad de Dios y luego pasan al versículo número 2, van a decir, pues no tiene nada que ver con el primer versículo. Lo que pasa es que Asaf va a estar describiendo cómo llegó a esa conclusión, cómo él llegó a la conclusión de que Dios es bueno. Bueno, en este salmo circular, Asaf comienza con esa conclusión, que Dios es bueno, pero ¿cómo llegó a esa conclusión Asaf? ¿Siempre tuvo esa firme convicción de que Dios es bueno? A partir del versículo número 2, él va a empezar a desarrollar esta línea de pensamiento. Miren lo que dice el versículo número 2. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. Asaf nos confiesa algo muy personal que le ha sucedido. Nos dice que casi deja de pensar que Dios es bueno, que Dios es bueno con los de limpio corazón. Estuvo a punto de caer, por eso usa la palabra casi, por poco. Es decir, estuvo a nada, no cayó, pero estuvo muy cerca de caer. Esta frase da la idea de ir caminando y de repente
tropezar con algo que se presenta en el camino. Hizo que él casi resbalara, que casi se deslizara. Es lo que nos está diciendo Asaf. Ahora, cuando leemos nosotros esto, es difícil no preguntarse, ¿qué le pasó a Asaf? ¿Por qué pensó eso? ¿Por qué estuvo a punto de caer? Porque esto que le pasó a Asaf le puede pasar a cualquiera de nosotros. Por esa razón, hoy veremos 3 cosas que debemos de hacer nosotros como hijos de Dios para no tropezar en nuestra vida espiritual. 3 cosas que debemos de hacer para no tropezar en nuestra vida espiritual, porque lo que le pasó a Asaf le puede pasar a cualquiera de nosotros. Y lo primero que vamos a ver es que no debemos de quitar nuestra mirada de Dios. No debemos de quitar nuestra mirada de Dios. Mira lo que dice el versículo número 3. ¿Cómo es que casi resbalaba? Dice él, porque tuve envidia. Él nos está confesando que cometió el horrible pecado de la envidia. El diccionario define la envidia como el deseo de obtener algo, de poseer algo que le pertenece a otra persona y que uno no lo puede tener. Es la tristeza o el malestar por el bien que tiene alguien más. La envidia también constituye un resentimiento que hace desearle al otro que le vaya mal. No lo decimos, pero lo deseamos. Así de horrible es la envidia, y eso fue lo que sintió Asaf. Este pecado es muy serio porque tiene el potencial de hacer un daño impresionante. Destruye a las personas por dentro, acaba con sus huesos a tal grado de que la persona no se puede ni siquiera sostener. Mira lo que dice Proverbio 14:30 acerca de este pecado. Dice Proverbios 14:30, el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. Los huesos es lo que sostiene el cuerpo humano. Este proverbio dice que la envidia va destruyendo los huesos de tal forma que la persona no se puede sostener. Es muy difícil controlar la envidia. Es más difícil controlarla que la misma ira. Dice Proverbios 27:4 lo siguiente: cruel es la ira, impetuoso el furor, mas ¿quién podrá sostenerse delante de la envidia? La envidia genera pleitos, guerras. Nos dice Santiago en Santiago 4:1 y 2 lo siguiente: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Asaf confiesa que eso, precisamente eso que estamos leyendo, fue lo que él sentía. Pero el pecado se hace aún más horrible cuando nosotros leemos a quién envidió Asaf. ¿Te fijaste lo que dice el versículo número 3? Mira lo que dice: porque tuve envidia ¿de quién? De los arrogantes, viendo la prosperidad ¿de quién? De los impíos. Asaf envidió la vida de los arrogantes, de los impíos, de los pecadores. Ni siquiera deseaba algo que tenía un hermano espiritual, algún temeroso de Dios. Él deseaba lo que tenían los pecadores. No solo eso, el pecado se hace aún más horrible cuando nosotros estudiamos quién era Asaf. Asaf no era una persona común y corriente. Asaf era un levita, era un trabajador del tabernáculo. Él no solo era levita, también era el director de adoración durante el reinado de David. No, Asaf no era cualquier persona. Él también era compositor musical. La Biblia contiene 12 de sus cantos en el libro de los Salmos. Asaf ministraba directamente en el santuario de Dios.
Este pecado se hace más horrible cuando nosotros vemos quién era Asaf. No era cualquier persona. Ahora, ¿qué lleva a un hombre de Dios tan consagrado a sentir este pecado de la envidia? Este mismo versículo nos da la respuesta. Mira lo que dice este versículo 3 al final. Viendo la prosperidad de los impíos. Asaf confiesa que todo empezó cuando puso su mirada en los impíos. Ahora, si tú estudias este verbo, indica que hizo una mirada profunda, no fue una mirada casual. Este verbo es un verbo continuo que me dice que estuvo viendo constantemente y más adelante lo vamos a comprobar. Esta misma palabra de viendo es la que se usa en Génesis 3:6, donde dice que Eva vio la mujer que el árbol era bueno para comer y lo codició. Esa es la misma palabra. Da la idea de que no se puede quitar la mirada de ese objeto o de esa persona. Es una mirada que impulsa a la persona a pensar, luego sentir algo y luego ponerse en acción. En este caso, ¿qué fue lo que sintió Asaf? Envidia. Para que Asaf pusiera sus ojos en los arrogantes, ¿qué creen? Tuvo que haber quitado su mirada de su Dios. Es claro esto. Por eso se olvidó que Dios es bueno, porque quitó su mirada de Él. Debemos de tener cuidado de no quitar nuestra mirada de nuestro Señor Jesucristo, porque si quitamos nuestra mirada, nos vamos a hundir. Y es muy difícil levantarse. Ve conmigo por favor a Mateo 14, un pasaje muy conocido por cada uno de nosotros y nos ilustra qué sucede cuando quitamos la mirada de nuestro Dios. El Señor Jesucristo anda sobre el mar, está caminando y miren lo que pasa. Pedro está en la barca, versículo 28, Mateo 14, 28. Dice Pedro, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y dijo el Señor, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir ¿a quién? Si él va a Jesús, ¿dónde tenía su mirada? En el Señor Jesucristo. Iba con él, iba también caminando sobre las aguas. Pero mira lo que pasó en el versículo 30. Pero al ver, y ahí está otra vez el ver, pero al ver el fuerte viento, es decir, quitó la mirada del Señor Jesucristo para ver ¿qué? El viento. ¿Qué pasó cuando quitó la mirada del Señor? Ahí te lo dice, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Pedro se hundió como se estaba hundiendo Asaf. Como creyentes debemos de correr la carrera de la fe poniendo nuestra mirada siempre en el Señor Jesucristo, no en nada ni en nadie más. Dice Hebreos 12, 1 y 2, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y mira lo que dice el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Ahí es donde debes de poner tu mirada. No hay que quitarla de ahí ni un instante porque es muy peligroso. Ten mucho cuidado. Pero, ¿qué es lo que le pudiera envidiar este varón de Dios a los impíos? ¿Qué tienen ellos que no tiene el Hijo de Dios? Mira lo que dice a partir del versículo número 3. Porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Él vio que les iba bien y les iba muy bien. Versículo 4. Porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. Es decir, él vio que ni siquiera enferman, ni siquiera se preocupan porque van a morir. Versículo número 5,
No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Él vio que estos hombres no tienen problemas. Parece que no tienen problemas. Versículo número 6. Por tanto, la soberbia les corona. Se cubren de vestidos de violencia. En otras palabras, hacen lo que quieren y no les pasa nada. Por el contexto, es muy probable que Asaf estuviera pasando por una crisis en su vida. Quizá comparaba su vida sin abundancia con la prosperidad de estos pecadores arrogantes. A lo mejor él estaba batallando con la enfermedad mientras los impíos gozaban de una total salud. Lo vamos a ver en el versículo 26. Probablemente pasaba por algunos sufrimientos cuando a los pecadores no les pasaba nada, no tenían problemas. Él buscaba agradar a Dios, pero ante sus ojos Dios estaba bendiciendo a los pecadores porque les estaba yendo muy bien. Ahora, ¿sabes qué significa el nombre Asaf? Y es muy interesante. Asaf significa el que recolecta, y Asaf le está haciendo honor a su nombre. Está recolectando mucha información acerca de los impíos y los está describiendo en una manera muy detallada. Mira el versículo número 7. Los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón. Es decir, ellos tienen lo que desean y yo no. Versículo número 8. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería. ¿Te fijas? Menosprecian a los demás. Versículo número 9. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Es decir, ofenden a Dios y no les pasa nada. Les va bien. Versículo número 10. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? Estos hombres no tienen temor de Dios. Versículo número 12. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Es decir, enriquecieron fácilmente. Mientras yo me la paso trabajando. ¿Cómo es posible esto? Como puedes ver, bien dice el proverbio que leímos, la envidia es carcoma de los huesos, se los come. Asaf ha puesto mucha atención en los impíos. Mientras él recolectaba toda esta información, estaba alimentando erróneamente su corazón. Ya no pudo despegar sus ojos de los pecadores. Precisamente por eso su teología se debilitó y el sentimiento de la envidia empezó a crecer y a crecer, porque eso fue lo que alimentó a Asaf. Debía de haber alimentado su corazón con la bondad de Dios, con todo lo bueno que nos da Dios, pero no lo hizo así. La envidia le ha cegado a Asaf a tal grado que no le permite ver la realidad correctamente, porque si somos honestos, no es verdad que a todos los inicuos y pecadores les va bien. No todos prosperan, también ellos se enferman y también ellos mueren. Pero Asaf está cegado. Y Asaf no puede ver la bondad de Dios en su vida. ¿Por qué? Porque tiene puestos sus ojos donde no debe, en los pecadores. Asaf se descuidó, como podemos ver aquí, y no santificó sus sentimientos, como aprendimos la vez pasada. Vio la prosperidad de los inicuos y la evaluó en su mente, y él dijo, Dios es injusto. Este debió haber sido un momento de gran debilidad espiritual en la vida de Asaf, porque no evaluó la situación a la luz de las sagradas escrituras, sino a la luz de su propia vida. Esa evaluación errónea
lo llevó a sentir algo pecaminoso que fue la envidia. Ahora, ese sentimiento de la envidia va a impulsar a Asaf a hacer algo, y eso que él va a hacer es lo que estudiamos la vez pasada, que se conoce como emoción. Lo va a poner en movimiento, y por lo que estamos leyendo, no parece que Asaf vaya a hacer algo bueno. Asaf debe de tener mucho cuidado en este punto, porque es cuando verdaderamente puede caer. A continuación, Asaf va a decir unas palabras que yo pienso que nunca se imaginó que hubieran salido de sus labios. Mira lo que dice el versículo 13. Verdaderamente. ¿Te acuerdas cómo empieza este salmo? Con esa certeza, ciertamente. Aquí él dice verdaderamente en vano. En vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. En vano, no tuvo caso, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. En vano, no cabe duda que la envidia ciega a las personas. Asaf no puede ver en esos momentos que Dios es bueno. Por esa razón ha llegado a esta conclusión de que todo lo que ha hecho, todo lo que ha servido, todo lo que ha adorado a Dios es en vano. No tiene caso, no tuvo caso, no valió la pena. Fue pérdida de tiempo haber limpiado mi corazón. Por haber quitado la vista de Dios, ha llegado a una conclusión que no corresponde a un verdadero creyente. Dice Primera de Corintios 15:58, Primera de Corintios 15:58, Pablo le recuerda a estos hermanos de Corintio: así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes. Es decir, no quites tu mirada del Señor, permanece. Estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué dice ahí? No es en vano. Asaf se le olvidó. Asaf se le olvidó que Dios sabe recompensar y que sabe bendecir, y que Dios es bueno con su pueblo escogido. No es en vano servirle a Dios con un corazón limpio. Miren el versículo 15, la lucha interna que está teniendo Asaf. Si dijere yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Versículo 16. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Asaf nos dice que está teniendo una lucha interior muy fuerte. Sabe que la forma de hablar y comportarse de ellos no es la correcta, y él no quiere comportarse así. Además, no quiere parecerse a ellos, porque el versículo 16 dice que no quiere afectar a otros creyentes. Sabe lo delicado que es tener un mal testimonio ante los demás. Asaf se tiene que definir. No puede estar viviendo de esta manera. No se puede vivir así, con esta lucha en la mente. ¿Puedes ver cuál es la raíz de todo esto? ¿Lo puedes apreciar? En realidad no es la envidia. En realidad la raíz de todo esto es que Asaf quiere vivir una vida que no le corresponde. Quiere tener todo aquello que Dios soberanamente le permitió al inicuo tener, con un propósito divino. Por esa razón tiene esta lucha interna y no puede vivir en paz, porque Asaf quiere vivir la vida de alguien más, quiere vivir la vida de los inicuos. Lo que le pasó a Asaf le puede pasar a cualquiera de nosotros, si no es que ya nos pasó. Por esa razón, lo siguiente que debes de hacer para no caer es que no debes dejar de congregarte. Hermano, no dejes de congregarte por nada. Mira, a pesar de esta envidia pecaminosa, Asaf está haciendo algunas cosas que son correctas, que son buenas, creo yo, que son importantes. Lo primero es que está luchando, está peleando estos pensamientos pecaminosos,
Y eso es bueno. También él está cuidando su testimonio para no hacer caer a los que le rodean. Pero sobre todo, y creo yo es lo más importante, es que él no ha dejado de servir en el santuario. No ha dejado de ir al santuario, lo cual es muy importante. Mira el versículo 17, lo que nos dice. Entrando, ¿dónde? En el santuario de Dios. Un día, como lo hacía frecuentemente, un día como regularmente lo hacía, Asaf va al santuario y ahí Dios lo iluminó. El santuario se refiere al tabernáculo, ya que durante la época de David, donde servía Asaf, todavía no tenían el templo. Ahí es donde entró Asaf. Ahí se realizaban los sacrificios por los pecados. Ahí es donde se manifestaba el Señor y su gloria en el lugar santísimo. Ahí estaba Asaf en el tabernáculo. ¿Y qué fue lo que vio Asaf cuando entró en el santuario? Esto fue lo que vio. A otros levitas sirviendo a Dios con todo el corazón. También vio a los sacerdotes haciendo sacrificios para que Dios perdonara el pecado de su pueblo. Había creyentes alabando a Dios también ahí, etcétera. Lo que Asaf vio ahí en el santuario era muy diferente a lo que él percibía allá afuera con los impíos. Él está a punto de comprender algo que no hubiera podido comprender allá afuera, lejos del santuario de Dios, allá aislado. Por eso, qué bueno que no dejó de servir a Dios, de ir al santuario, donde su familia se reunía, donde su familia espiritual estaba. Ahí Dios lo iba a iluminar. Mira lo que dice el versículo 17. Hasta que entrando en el santuario comprendí. Qué palabra más importante, hermano. Comprendí el final de ellos. Asaf usó su mirada espiritual para ver el terrible final que le esperaba a esos inicuos. La clave para entender lo que estaba sucediendo no era ver el presente, sino ver el futuro, el final de ellos y el final mismo de Asaf. David da el mismo consejo. Dice Salmo 37, versículo 1 y 2. No te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán cortados y como hierba verde se secarán. Asaf vio que el futuro que le esperaba a él como hijo de Dios era muy diferente al futuro que le esperaba a estos pecadores. Dice el Salmo 37 lo siguiente: considera al íntegro y mira ¿a quién? Al justo. Este es el tipo de personas a las cuales debería de ver Asaf. Él debería de estar aprendiendo de otros creyentes. Considera al íntegro y mira al justo, porque hay un final dichoso para el hombre de paz. Versículo 38. Mas los transgresores serán todos a una destruidos. La posteridad de los impíos será extinguida. Esa prosperidad que Asaf veía y que envidiaba era muy transitoria, era muy pasajera. Esa sí era vana. Asaf, al ver los sacrificios que estaban realizando en el templo, se dio cuenta que había un sacrificio para él, pero no había un sacrificio para los pecadores. Por lo tanto, ellos iban directitos a una condenación eterna. Dice segunda de Tesalonicenses 1:9 lo siguiente: los cuales sufrirán pena de eterna perdición. Es decir, pasarán una eternidad pagando por sus pecados, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Serán privados de la presencia de Dios. Asaf está viendo que Dios verdaderamente es bueno para con su pueblo, para con los limpios de corazón. Versículo 18.
Ahora Asaf aquí explica lo que está sucediendo. Ahora lo entiende, ahora lo comprende. Ciertamente, y otra vez esta palabra, ciertamente los has puesto en deslizadero, en asolamiento, los harás caer. ¿Ves lo que está sucediendo? Ahora Asaf ve claramente, Dios los ha hecho subir en algo temporal para hacerlos caer en lo eterno. Esa abundancia era parte del juicio de Dios. Estos pecadores que rechazaron a Dios iban camino a su propia perdición. Asaf ahora lo comprendía. El predicador y teólogo norteamericano Jonathan Edwards lo explica de la siguiente manera. Este mundo es todo el infierno que los verdaderos cristianos podrán soportar. Y es también todo el cielo que los incrédulos podrán disfrutar. Y esa es una gran verdad. En estos momentos Asaf, como los pecadores, saben que esto es una gran verdad. Versículo 21. Ahora él entiende lo que está pasando. Se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Asaf confiesa otro sentimiento pecaminoso que le estaba comiendo por dentro. ¿Cuál es? La amargura. La amargura. ¿Sabes? La envidia nunca llega sola. Siempre trae grandes amigos con ella. Obviamente, cuando Asaf sentía esa envidia, su comportamiento debió haberse alterado, debió haber cambiado para mal. Porque aquí dice que también sentía punzadas, se empezó a amargar. Ya no alababa a Dios con esa pasión que antes le caracterizaba, seguramente. No tenía la inspiración para escribir esos cantos que alababan a Dios. Ahora él tenía que mostrar otra cara, no era honesto con los demás. Seguramente no trataba a los demás de la misma manera, de la manera adecuada, por eso que traía a él por dentro. Y te aseguro que la lista sigue más y más y más. Todo esto porque él puso sus ojos donde no debía ponerlos y había dejado crecer ese sentimiento pecaminoso que trajo otros más. Versículo 22, mira cómo se describe a Asaf. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Asaf reconoce que se comportó como un ignorante, se comportó como alguien que no alcanzaba a apreciar que Dios era soberano y que tenía un plan divino y estaba siendo parte de él. Se comportó simplemente, y él lo dice, como una bestia. ¿Y cómo actúan las bestias? No pueden razonar, no piensan, nada más actúan por instintos. Este tipo de animales son salvajes. Así se había comportado Asaf. Antes él no podía ver ni disfrutar ese gran tesoro que Dios había puesto en sus manos, por ver solo sus limitaciones y por ver simplemente su vida que estaba pasando por un momento complejo. ¿Recuerdas todos los beneficios que él tenía? Él era servidor del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dios lo había creado con un propósito divino y le había dado dones. Contaba con la capacidad de componer salmos que lo impulsaba a otros a alabar a Dios, al Eterno. Era habilidoso con la música, esa música que traía gloria a Dios. Estaba cumpliendo el propósito por el cual Dios lo había creado. Servía en el santuario, un lugar de gran honor donde muchos hubieran querido servir. Tenía una seguridad de una salvación eterna de su alma porque había puesto su fe en Dios. Tenía comunión con Dios, quien sabe recompensar a sus hijos con grandes bendiciones, aquellos que son limpios de corazón. Asaf tiene mucha razón, hermanos. Era un tonto que no podía ver todas las riquezas que Dios le había dado. ¿Y tú? Y déjame preguntarte a ti, ¿y tú?
¿Qué cosas no puedes ver? Porque has quitado tu mirada del Señor para ponerla en algo o en alguien más que no te corresponde. No cabe duda que hay que tener mucho cuidado donde ponemos nuestra mirada y lo que sentimos, porque podemos caer y levantarse es muy difícil. Lo que le pasó a Asaf le puede pasar a cualquiera de nosotros. Por esa razón, lo tercero que veo yo aquí en este salmo es que para no caer, no menosprecies todo lo que tienes en Dios. No lo menosprecies, aprécialo. Mira lo que dice el versículo 23. Con todo, yo siempre estuve contigo, me tomaste de la mano derecha. Sí, Dios nunca dejó a Asaf. Versículo 24. Me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Asaf ahora no solo ve su presente en las manos de Dios, sino también ve su futuro glorioso en las manos de su Salvador. En el presente, Dios le está guiando por medio de su palabra, le está aconsejando. En el futuro, Él está seguro que va a viajar a una eternidad y que estará con Dios en gloria. Y qué maravilloso será ese momento. Y qué maravilloso es ese lugar. Este no es nuestro lugar, hermanos. Este no es nuestro hogar. Por eso sufrimos. Por eso el gozo va y viene. Este no es nuestro hogar. Allá en la eternidad es donde estarán las recompensas. Dice Apocalipsis 21:3. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Dios estará con ellos, dice aquí, versículo 4, miren qué hermosa promesa. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esto es lo que alcanzaba a apreciar ahora Asaf, que le esperaba un final glorioso en las manos de su Salvador. Qué importante es que Asaf no dejó de ir al santuario. Ahí es donde vio esto que Dios le estaba mostrando. Versículo 25. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Ahora Asaf puede apreciar ese tesoro que tiene en Dios. Como dijo el comentarista bíblico, los impíos tienen todo lo que quieren excepto a Dios, pero los piadosos tienen en Dios todo y tanto que no hay nada que deseen. Ya no le llama la atención la prosperidad de los impíos a Asaf, porque tiene en sus manos algo muy valioso que nadie se lo puede quitar. Versículo 26. Mi carne y mi corazón desfallecen. Y esto es interesante. La situación de Asaf no había cambiado y humanamente seguía sintiendo, le seguía doliendo. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Ahora, a pesar de las dificultades, él puede sentir gozo, puede disfrutar eso que Dios le ha dado, porque ahora está evaluando su vida, sus situaciones desde la perspectiva correcta, desde la perspectiva de la palabra de Dios. Versículo 27. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todos los que de ti se apartan. Pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. El canto termina indicando que Asaf desea estar cerca de Dios, desea servirle. ¿Por qué? Porque ahí es donde él encuentra el bien, porque sabe que Dios es bueno. Ahora se da cuenta que todo lo que haga para el Señor no es en vano y que Dios sabe recompensar. Termino con esto. Hermanos,
Verdaderamente Dios es bueno. No importa lo que veamos a nuestro alrededor, nuestro Dios es bueno. La doctrina de la gracia común comprueba esa gran bondad de Dios para con todos los hombres, para con todo el mundo. Él manda lluvia, el sol, permite a todos disfrutar de su creación, a todos buenos y malos, pero a sus hijos, a ellos, para ellos, tiene una bendición especial para aquellos de limpio corazón. Pero debemos de tener cuidado donde ponemos nuestra mirada. No hay que quitarla del Señor, porque sentimientos pecaminosos pueden apoderarse de nosotros y nos van a cegar y no nos van a dejar ver esa bondad de Dios y nos van a impulsar a querer una vida que no nos corresponde, una vida que Dios no ha trazado para nosotros, y nos van a debilitar en nuestra doctrina que nos enseña que Dios es bueno. La mayor prueba de bondad que Dios ha dado para con nosotros es que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna y sea librado de una condenación eterna. Si Dios no escatimó ni a su propio Hijo y lo dio en sacrificio, ¿qué otra prueba mayor quieres? No hay, no la hay. Verdaderamente Dios es bueno. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, bendito Señor y Dios, gracias por lo hermoso de su palabra. En realidad, Señor, en lo personal puedo asemejarme a esta experiencia de Asaf. ¿Cuántas veces, Señor, quitamos nuestra mirada de usted? ¿Cuántas veces, Señor, dudamos de su gran bondad porque no alcanzamos a comprender que usted ha trazado un plan, un destino para cada persona y queremos vivir lo que no nos corresponde? Queremos disfrutar algo que no es para nosotros y peor aún, no podemos gozarnos, disfrutarnos, apreciar de todo eso que tenemos en usted y de todas las bendiciones que usted nos ha dado. Perdónenos, Señor, y ayúdenos a que nunca se nos olvide que a pesar de las dificultades de la vida, a pesar de lo que podamos sentir, a pesar de lo que podamos ver, usted es bueno y todo lo bueno desciende de usted. Gracias, Padre Celestial, por la gran oportunidad que nos ha dado de congregarnos y escudriñar su santa palabra. Por favor, ayude a cada uno de mis hermanos, los visitantes. Solo usted sabe, Señor, las luchas que tienen. Ayúdenos a tener la victoria y a compartir con los demás que Dios es bueno. Y la prueba mayor es que ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Qué gran muestra de bondad, qué gran muestra de amor. Por eso le alabamos, Señor, adoramos, exaltamos su santo nombre. Oramos en el nombre precioso de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo. Amén. Si me acecha Satanás, caída me arruinó. Oye, Dios, mi canto, mucho tiempo te pedí, ven a rescatarme, aun si todo sigue igual, déjame alabarte. Se agita mi corazón y sigo sin respuestas. Las olas golpean mi fe. Sé Dios mi refugio, porque duda, oh mi ser.
Si mi vida de perder junto a mis pasiones, cuando en mí hay solo sufrir.